La forma como se recaudan los impuestos en un país tiene serias implicaciones en sus niveles de desigualdad y en la manera como se ejercen derechos como la salud, la educación o la alimentación. Es decir, en Colombia pagamos el IVA, los parafiscales, los impuestos al consumo, el impuesto a la renta o el impuesto al patrimonio para que estos permitan financiar la atención en hospitales o para que nuestros niños puedan ir a una escuela veredal o un colegio público de calidad. Como diría Philip Alston, la política fiscal es también una política de derechos humanos. Después de un par de semanas de la presentación del proyecto de ley de financiamiento del gobierno de Iván Duque, nos preguntamos si esta ley contribuye a cerrar las brechas entre los más ricos y los más pobres de Colombia. Para poder sacar conclusiones, habría que entender primero cómo está concebido el sistema tributario colombiano desde la Constitución. Según el artículo 363, el sistema tributario se debe sostener en tres pilares o tres principios: progresividad, equidad y eficiencia. La progresividad se refiere a que los impuestos pagados deben ser proporcionales a la capacidad económica de los ciudadanos. La equidad es un criterio para distribuir los impuestos de forma equitativa entre quienes los pagan, para evitar cargas excesivas o beneficios exagerados. Y el principio de eficiencia tributaria se concentra en recaudar los impuestos de una manera sencilla y que no genere distorsiones para la economía del país. Ahora evaluemos la propuesta de Duque. Aunque es importante reconocer que el proyecto de reforma actual tiene unos puntos positivos, como una tarifa más alta a las personas naturales más ricas, un impuesto al patrimonio, tarifas más altas a los dividendos, una disminución del impuesto a la renta de personas jurídicas o la creación del régimen simple, existe un aspecto de esta ley de financiamiento que eclipsa de manera contundente los avances anunciados. Y es que dentro del articulado se encuentran regalos tributarios, perfectos para época navideña, que el gobierno de Duque le está ofreciendo a los sectores y gremios más poderosos. Dentro de la lista de regalos se encuentran, por ejemplo, la reducción en el impuesto de renta a megainversiones y al sector hotelero, o los privilegios otorgados a la economía naranja, que aún nadie sabe qué es, o los beneficios que reciben las zonas francas. Estos beneficios van totalmente en contravía de los principios constitucionales mencionados y hacen que esta reforma sea tremendamente regresiva. Primero, porque rompen el principio de progresividad. Las personas o empresas que pueden acceder a estos beneficios son quienes más ingresos y riqueza tienen. También se rompe el principio de equidad, ya que la ley beneficia a unos cuantos particulares de una manera injustificada. Y por último, rompe el principio de eficiencia, pues convierte el sistema tributario en una cosa compleja que crea un montón de regímenes especiales y que facilitan la evasión y la ilusión. En otras palabras, la reforma terminaría por incrementar la concentración de la riqueza y eso traería más desigualdad, todo lo opuesto a lo que debería ser el sistema tributario. Según el Observatorio Fiscal de la Javeriana, los únicos beneficiados con esta reforma serían los accionistas de las grandes empresas, que componen el 1% de la población. ¿Y quiénes son los perdedores de la reforma? Se estima que la pérdida de recaudo producto de estos regalos tributarios se encuentra entre 6 y 9 billones de pesos. Sí, escuchó bien, más de lo que pretende recaudar la ley. Así, los perdedores somos el 99% restante de colombianos que vamos a pagar más impuestos por estos regalos. Creemos que aunque el presidente Iván Duque incluya la palabra equidad en todos sus discursos y en el plan de desarrollo, los regalos que pretende dar son una contradicción a lo anterior.